Hay varios temas para hablar con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, pero uno es el de la rendición de cuentas, que bueno, tuvo unos va y viene la semana pasada. Desde el Partido Colorado se denunciaba que faltaba información relevante en lo que había presentado el Ejecutivo, que algunos organismos públicos pertenecientes al 220 no habían presentado la información correspondiente, que se trataba de una situación inusual, que esto demostraba falta de organización. El gobierno salió a responder y salió Odone, fue el primero, dijo: el proyecto ingresó con todos los componentes. Esto fue la semana pasada. Martín Valcorba, subsecretario, dijo que hay una confusión en relación a lo que la Constitución prevé para el presupuesto y para la rendición de cuentas. Entró finalmente. Entró finalmente. ¿Y Buen cómo día. entró? Buen día, Conrado, un Muchas gusto gracias por la tenerte. invitación. ¿Están conformes ahora sí? Bueno, era lo que se esperaba, en realidad. Nosotros estuvimos esperando a que se ingresara formalmente la rendición de cuentas, porque cuando se hizo la conferencia de prensa, supuestamente se le había dado ingreso, no había sido así. De hecho, esperábamos al equipo económico la semana pasada, y en virtud de que faltaba esta información de algunos organismos, bueno, se tuvo que posponer y en el día de hoy vamos sí a recibir al equipo económico. Nosotros criticamos, obviamente, es un tema de formas, pero que también hacen de alguna manera la sustancia, ¿no? Porque cuando se presenta algo que es tan importante como una rendición de cuentas, que si bien es con respecto al ejercicio anterior, o sea, del gobierno anterior, tiene que presentarse en debida forma. Se hizo en plazo constitucional y se hizo incluso con mucha antelación, eso está muy bien, pero la realidad es que no se había presentado. O sea, a la Cámara de Diputados no había ingresado como se había dicho públicamente, y eso fue lo que nosotros hicimos notar, simplemente una cuestión de formas, y por supuesto después podemos discutir la sustancia, ¿no? Lo que viene en la rendición de cuentas. Que eso es lo que arranca ahora. Sí, hablemos de la sustancia porque me parece que lo importante, como decías vos, por un lado, hace un análisis del ejercicio anterior, también avanza unos artículos pidiendo gastos extra para atender a algunos temas que también conversaremos, pero sobre las críticas más sobresalientes, y me imagino que estará arriba de la mesa hoy esto, es la nueva institucionalidad fiscal que no logró evitar el deterioro asociado al ciclo electoral, es decir, el carnaval electoral. Se vienen las elecciones, el año de las elecciones se aumenta el gasto y esto lo deja escrito el equipo de economía. ¿Le cabe esta crítica a la administración anterior? No, yo creo que no le cabe, porque en realidad lo que sucedió, el aumento que se termina dando es de un 4%, es prácticamente, realmente muy poco. No se puede tildar eso de carnaval electoral, ¿no? Y el efecto básicamente se da por un efecto inflacionario menor al esperado, por lo tanto hay ahí una cuestión económica que juega, pero en realidad durante todo el quinquenio lo que fueron los gastos de la administración estuvieron por debajo inclusive de los ingresos, por lo tanto no hubo carnaval electoral. Lo que ha venido diciendo el equipo económico es un poco raro, ¿no? Porque al principio cuando asumió este equipo económico se señalaban determinadas fortalezas, si bien había algunas fragilidades en lo que tiene que ver con la materia fiscal, se señalaban justamente las potencialidades y la solidez que tenía la economía uruguaya. Ahora se quiere instalar un relato, poco menos que de una herencia maldita, en la cual el gobierno anterior no quiso realizar gastos, entonces los postergó para la siguiente administración. Y en realidad esto es lo que sucede en todas las administraciones. Si uno repasa, yo estuve repasando la rendición de cuentas del año 2019, que se votó en el año 2020, también había un efecto de arrastre con respecto a gastos que se tendrían que haber erogado o pagado en la administración anterior del gobierno del Frente Amplio, encabezado por el expresidente Tabaré Vázquez, y que no fue así. Por ejemplo, entonces también, lo que estás diciendo es que eso sí es cierto, como dice el gobierno, pero es un uso y costumbre. Es algo eso lo que totalmente habitual porque, a ver, le pasa absolutamente a todas las organizaciones, como puede ser también no hay un Canal error 5, entonces en lo que plantea el gobierno. como puede ser el propio Canal 5, ¿no? Tiene algunas obligaciones que se contraen durante un mandato de gobierno y que se terminan respondiendo o pagando en el siguiente periodo. No es algo Y tú distinto. lo escuchaste a Odone diciendo que fue, digamos, excepcional. O sea, si lo comparamos con otros años de transición, este 2024, en cuanto al aplazamiento de gastos, fue excepcional. Nosotros estuvimos revisando los números y los números indican que lo que se pospuso del gobierno de Tabaré Vázquez hacia el gobierno de Lacalle Pou fue un 0,5 del producto
y ahora lo que se pospuso fueron 0,6 del producto. Así que prácticamente Eso no es lo menor mismo. porque cuando Odone presentó, digamos, el déficit de fin del año pasado con el adicional de los gastos aplazados, dijo, es el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años. Eso Si está vos en me decís que cuestionamiento. esa cifra es así, en realidad no sería, Eso sería está en igual cuestionamiento, a la de sin duda. 2019. Es igual y te diría que los números del anterior gobierno son un poco mejores, ¿no? Lo que tiene que ver con el déficit, si uno compara lo que es el déficit del gobierno central y el Banco de Previsión Social, si uno compara eso, que es una medición que se hace habitualmente, ahí está muy claro de que le da un saldo positivo al gobierno de la coalición en casi 400 millones de dólares. Por lo tanto, se quiere construir un relato que incluso se pone en la rendición de cuentas, en los artículos de la rendición de cuentas. Mire, yo estoy en la Comisión de Hacienda de Diputados hace ya 11 años y la verdad que en las diferentes rendiciones de cuentas no había visto esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que, por ejemplo, hay una habilitación, en este caso a ACE, ¿no?, para pagar una deuda de 60 millones de dólares, cuando hace unos meses nos habían dicho que era de 100 millones, ¿no? Me parece que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Pero lo que está en el artículo... A esos artículos que habilitan o que piden gastos para este año, por ejemplo, el de ACE, pero hay otros. ¿Qué opinión te merece? Bueno, justamente, en realidad, el Estado, el gobierno, tiene la posibilidad de gastar, digamos, de pagar esas deudas sin que exista un artículo específico. O sea, se ponen artículos específicos para generar el relato por el cual piden la elevación del tope de endeudamiento. Eso es lo que están haciendo, porque en realidad los artículos que están en la rendición de cuentas, hay normas de ejecución extrapresupuestal que le permiten al gobierno poder utilizar fondos públicos para decís poder que pagar. no es necesario que vaya por la vía de la rendición de cuentas. Exacto, no es necesario ponerlo en el articulado de la rendición de cuentas. De hecho, hay un artículo que tiene que ver, recién estábamos escuchando el tema de los medicamentos de alto costo o de alto precio, que es una cuestión muy, muy sensible, por supuesto, porque obviamente dan la posibilidad de mejorar la calidad de vida a mucha gente, ¿eh? Pero hay un artículo específico para poder pagar sentencias condenatorias contra el Ministerio de Salud Pública por determinados fármacos o por determinados procedimientos de medicina altamente especializada. Y en realidad eso ya tiene una habilitación legal el gobierno para hacerlo. De hecho, el Código General de Proceso tiene un artículo específico que cuando hay una sentencia condenatoria al Estado, ¿cómo tiene que pagar el Estado? Hay normas dentro del presupuesto nacional que se replican cada 5 años que tienen que ver con el pago de sentencias condenatorias contra el Estado. ¿Por qué se pone un artículo específico? Entonces son esas preguntas que nosotros queremos realizarle al Ministerio de Economía porque realmente no comprendimos. Como no comprendimos la elevación del tope de endeudamiento. Se pide elevar el tope de endeudamiento y que va también en contradicción con lo que se venía diciendo, ¿no? Porque había una queja de que el déficit fiscal estaba muy alto. Bueno, con la elevación del tope de endeudamiento y la posibilidad de endeudarse más el país, obviamente que el déficit va a crecer, ¿no? Hay como una especie de contradicción también en el discurso del oficialismo. Odone le va a decir también, justamente, producto de la herencia del gobierno pasado, que entre otras cosas en la campaña de 2019 habían hecho mucho énfasis en que el gobierno de Frente Amplio iba a heredarle al próximo gobierno un déficit fiscal elevado. Sin duda. Básicamente no cambió, ¿no? Es verdad que tuvimos la pandemia de por medio, ni que hablar, pero básicamente una de las puntas de lanza del discurso político del 2019 no se corrigió en nada y el déficit fiscal es básicamente el mismo que en 2019. Ahí no hay una autocrítica, Conrado. Sí, sin duda. A ver, yo la autocrítica o la crítica que le puedo realizar el equipo económico anterior es, una vez que vino la pandemia, que obviamente que había un grado de incertidumbre total, no se sabía cuándo iba a terminar, cómo había que paliar los efectos de la pandemia. Cuando se votó el presupuesto nacional, que fue allá por el año 2020, ni siquiera habían llegado las vacunas todavía. Allí se hicieron algunas proyecciones, a lo mejor bastante optimistas, de poder lograr abatir el déficit fiscal sobre el final del mandato, ¿no? Eso no se logró, si bien en las rendiciones de cuentas se fue adecuando esas proyecciones,
Eso no, esa es la crítica que yo puedo realizar en un momento de total incertidumbre. Bueno, decir que al final del mandato ibas a llegar con un déficit fiscal del 2.5 del producto no era algo real. Entonces, esa sí es una crítica que uno puede realizar. Pero también digo una cosa, vuelvo al tope de endeudamiento y después les comento otras cosas. En el tope de endeudamiento, la ley marca que tiene que ser por situaciones excepcionales, ¿no? E incluso de manera taxativa dice cuáles son algunas de esas situaciones excepcionales. Una pandemia es una situación excepcional, sin duda, ¿no? Por eso se pudo elevar el tope de endeudamiento. El gobierno anterior pidió a la Asamblea General elevar el tope de endeudamiento. Lo que tiene que ver con una sequía, ¿no? Con todo lo que conlleva eso para la productividad del país, incluso para los precios internacionales, porque fue una sequía que no solamente fue en Uruguay. Bueno, es una situación excepcional, sin duda. ¿Eso amerita elevar el tope de endeudamiento? Lo puede llegar a ameritar. Ahora, el pasaje de deuda contraído por un gobierno hacia otro gobierno no es una situación excepcional. Esto, vuelvo a repetir, pasa en todo, absolutamente en todos los gobiernos. Y, por ejemplo, cuando incluye la atención a las obligaciones surgidas del acuerdo entre el gobierno y el consorcio de Ferrocarril Central, ¿cómo lo ponderarías eso? Tampoco, porque en realidad ahí hubo una discusión, había un informe técnico que tenía que ser elevado al Ministerio de Economía, eso está en el expediente del Ministerio de Economía, ese informe técnico no había sido elevado, por lo tanto, ese pago por disponibilidad que tenía que hacer el gobierno anterior, no lo hizo porque no estaba cumplida la etapa. Por lo tanto, lo tuvo que hacer este gobierno una vez cumplida esa etapa. Entonces, también hay una discusión porque el anterior gobierno, el gobierno de la coalición, cuando asume, no solamente que en 10 días tenía que hacer expropiaciones, que eso estaba dentro del contrato que se había realizado en todo lo que tiene que ver con UPM y el ferrocarril, tuvo que hacer expropiaciones en menos de 10 días, obviamente que no pudo cumplir a cabalidad porque no, era imposible hacerlo, y eso venía del gobierno anterior. También hubo una discusión de si se pagaba un saldo que se debía y lo tuvo que pagar el gobierno de la coalición, que fueron aproximadamente 250 millones de dólares. Por lo tanto, vuelvo a decir, son temas que ocurren habitualmente y no se puede aducir una excepcionalidad para subir el tope de endeudamiento. Ahí hay una cuestión de sustancia, de fondo, pero también un tema de forma. Lo que establece la ley es que para subir el tope de endeudamiento se le tiene que comunicar a la Asamblea General y el equipo económico tiene que fundamentar en la Asamblea General. No basta con venir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara de Diputados para fundamentar que se quiere utilizar la cláusula de salvaguarda para subir el endeudamiento. Tiene que ir a la Asamblea General. Por eso yo personalmente, y en esto no quiero comprometer a mi partido, porque mi partido va a tomar una decisión de si acompaña o no la subida del tope de endeudamiento, particularmente, por lo pronto vamos a hacer estas preguntas. Y después veremos a ver si lo acompañamos o no lo acompañamos, porque desde el punto de vista de la sustancia, del fondo del asunto y el tema de la forma, no se está cumpliendo con la ley. ¿Pero qué tenés que ver para ver si acompañas o no? Bueno, hay una decisión obviamente de la bancada, uno obviamente está dentro de un partido, tiene que haber una discusión y bueno, veremos qué es lo que define la bancada del Partido Colorado. ¿Y qué has podido tantear? Bueno, yo he conversado sí con algunos legisladores en estos términos, incluso mostrándoles lo que dice este artículo, lo que dice la ley con respecto a elevar el tope de endeudamiento, y lo que me han dicho algunos, parece razonable lo que estás planteando, eso es lo que me han dicho, pero pretendo que esto sea una decisión de todo el partido. ¿De verdad se toma una decisión después de escuchar al responsable de algo en el Parlamento Nacional? No, sí, ¿O ya sí. siempre No, se va no, con sin una duda decisión que sí. adoptada? A ver, porque yo soy abogado, no soy economista, ¿no? He intentado aprender mucho sobre temas económicos en todos estos años en la Comisión de Hacienda. Entonces hay aspectos que a veces son aspectos muy técnicos, que obviamente que está bueno poder escuchar a los responsables de la economía del país. Y bueno, si los fundamentos nos convencen, por supuesto vamos a tomar la decisión según esos fundamentos. Ahora, si no nos convence, y si hemos hecho también consultas con otros economistas que nos dicen esto otro, entonces bueno, ahí cotejaremos.
Bueno, qué linda manera más sana de verlo. En general, los antecedentes que tenemos todos como periodistas es que la comparecencia de nadie termina siendo vinculante en el Parlamento después. Agregue el argumento que agregue, como que las bancadas van con su posición tomada y después digan lo que digan. A ver, hay ¿Te consta? te A diría ver, más o menos. dame Te diría ejemplos en más los o que menos. No, porque, a ver, a veces, por eso yo he estado en contra, miren lo que voy a decir, ¿no? A ver. Que es medio controversial. Yo he estado en contra, en algún momento se ofreció la posibilidad de transmitir en vivo y en directo el trabajo de las comisiones, ¿no? Y lo recuerdo con mucha nitidez, con el diputado Iván Posada nos habíamos opuesto a esa posibilidad, sobre todo en lo que tiene que ver las sesiones de presupuesto, porque hay situaciones en las cuales hay mucha negociación, ¿no? Y se terminan acordando artículos y redacciones y demás, que si se transmitiera online, en vivo y en directo, no se acordaría absolutamente nada. Cada uno iría a hacer su panfleto, ¿no? Y no se terminaría acordando nada. Entonces, iría en contra de los propios intereses del país. Mira qué interesante. Pero las comisiones tienen taquigráficas. Tienen taquigráficas, sin duda. Ahí pero Ojo que hay cosas que a veces Hay cosas que se quedan sacan. afuera. No se elimina. A ver, a veces lo que se da sí se pide que se pare la versión taquigráfica para poder... Para que se peguen y después no. Para poder La conversar. Comisión de Ganadería No, hace pocos días, ¿no? Pero para poder conversar, y hemos llegado a acuerdos. A ver, el tema de la caja de profesionales, que es un tema que está en boga, ¿no? Hay artículos que capaz que pasaron desapercibidos, pero son artículos que nosotros añadimos que tienen que ver con la posibilidad de ensanchar la base de aportantes dentro de la caja, ¿no? Entonces, permitir, por ejemplo, la jubilación por edad avanzada conjuntamente con otra jubilación, hoy por hoy hay una incompatibilidad, bueno, quitar la incompatibilidad, bueno, lo arreglamos ahí en la comisión, discutiendo con el Poder Ejecutivo y demás. Bueno, estamos de acuerdo, sí, vamos a agregarlo. Demás. Entonces, hay ámbitos que se tienen que preservar para poder lograr acuerdos. Y se han logrado acuerdos, muchos más de lo que la gente cree, porque a veces lo que pasa es que no son noticias. Un gusto tenerte acá, como siempre, Conrado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien.